Tardes a todos, boa tarde a todos, sean bienvenidos. Eh, Vamos a dar inicio a nuestro webinar por el Día Mundial del Sueño del 14 de marzo de 2025, cuyo eslogan es Hagamos del sueño una prioridad. Hemos cambiado ligeramente el eslogan y le hemos quitado la palabra saludable porque en América Latina hay que partir por lo más básico, por darle prioridad al sueño, ¿ya? Ahora, tenemos como invitados en esta oportunidad a nuestra vicedirectora del Departamento de Sueño, la doctora Ana María González. Después tenemos como invitado al doctor Carlos Egea, actual coordinador del Grupo Sanitario Alianza por el Sueño de España. El doctor Egea también es actualmente director o jefe de la unidad de sueño del Hospital Santiago en Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, ¿ya? Luego tenemos al doctor Daniel Pérez Chada, director de la Clínica del Sueño del Hospital Universitario Austral en Buenos Aires, Argentina. Es médico consultor, es además miembro del servicio de neumología o neumonología, perdón, como se dice en Argentina, y profesor adjunto de medicina del Hospital Universitario Austral. También tenemos con nosotros a la doctora Dalva Pollares. La doctora Pollares recientemente fue la presidenta del Congreso Brasilero de Sueño, al cual tuve la suerte y el privilegio de poder asistir en diciembre del año pasado. Ella es además miembro del grupo de trabajo global de sueño saludable de la Sociedad Mundial de Sueño. El doctor Ricardo Bello es copropietario y director general de Clínica de Sueño de la Ciudad de México, miembro de la Asociación Latinoamericana de Tórax, miembro de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, presidente de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, médico adscrito al Servicio de Neumología Adultos del Instituto Mexicano del Seguro del Hospital General Gaudencio González Garza y desarrolla su práctica privada en el Hospital Ángeles Lindavista. Esos son nuestros invitados de hoy. El programa para hoy es el siguiente. Vamos primero a mostrarles un video que es un consolidado de los videos cortos que hemos estado presentando durante la semana. Allá voy con el video. Y la actividad que tú tienes un trastorno del sueño. Hasta 1 de cada 4 personas en Chile. Si tienes una actividad laboral de riesgo, se requiere toda tu atención, como conductor de transporte público, piloto u operador. Roncas o te ahogan. Los trastornos respiratorios del dormir y especialmente la apnea obstructiva del sueño se han convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. Es posible que no tengas una buena calidad de sueño. Un sueño de buena calidad es un sueño saludable. Y un sueño saludable es importante para nuestra salud. Es la salud del sueño tu prioridad. Un sueño reparador garantiza una salud más estable, disminuye la incidencia de eventos cardio y cerebrovasculares, mejora la calidad de vida y ¿Sabías que el sueño requiere un tiempo adecuado y una calidad adecuada para alcanzar el sueño reparador y estar atentos, alertas, estar Con la salud del sueño es prioridad. El eslogan es el Día Mundial del Sueño. Establece rutinas todos los días para dormir y para dormir. El Mundial del Sueño hace el sueño una prioridad. El buen descanso reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y regula el estado emocional.
Sueño es una función vital. Así como necesitas alimentarte e hidratarte, necesitas dormir. Dia 14 de março de 2025, nós comemoramos o Dia Mundial do Sono. O slogan dessa campanha é Faça da saúde do sono uma son importantes para la salud. Déjense de respirar una profunda del sueño, la misma que puede empeorar en lugares de consecuencias que están asociadas a deterioro en la Comemoramos o Dia Mundial do Sono. O sono é um dos pilares da vida saudável, tão importante. Estar en París es un privilegio, pero dormir bien no debería estarlo. Cuando duermes mal, tu cerebro no elimina toxinas. A saúde do sono é uma prioridade. Sono é uma das experiências comportamentais mais única e importante que temos. Muy bien. Eso ha sido un vistazo de la campaña de videos que hemos desarrollado durante la semana. No sé, Ana María, si tú quieres hacer algún comentario sobre eso. Bueno, quería agradecer a todas las personas que hicieron estos videos porque nos da una representación real que Latinoamérica está interesada en priorizar los temas de sueño y de la salud. Entonces quisiera agradecer a todas las personas que nos ayudaron a la realización de estos videos. Vale, muchas gracias. Bueno, la idea de esto es poder tener una conversación con personas que han desarrollado una carrera prácticamente ligada al área de sueño y por razones de tiempo quisiera dejar en primer lugar con ustedes al doctor Daniel Pérez Chada, que es de Argentina y que actualmente se encuentra en Chile participando de una actividad que se ha desarrollado durante el día en la Clínica Las Condes, aquí en Santiago. Daniel, si estás por ahí, le hemos pedido a Daniel que nos hable acerca de su visión sobre cuán prioritario es el sueño en América Latina, si es que lo es, si es que se le ha dado alguna prioridad en América Latina. ¿Ya? ¿Aló, Daniel? ¿Estás por ahí? Bueno, parece que Daniel está con problemas técnicos. También hemos invitado al doctor Carlos Egea, quien está liderando la Alianza por el Sueño en España, y quisiéramos preguntarle a Carlos, ¿en qué está la Alianza por el Sueño? ¿Cuáles han sido los avances que ustedes han tenido? Bueno, ante todo, buenas tardes aquí desde México, donde es ahora mi casa, gracias a mis amigos mexicanos. Quería decirles que para preparar una guerra no solamente hay que tener la convicción de ganarla, sino además prepararse, organizarse. Para ello, lo primero que hicimos fue generar la federación, es unir a todas las sociedades de medicina del sueño del país, de España, neurofisiología, neumología, psiquiatría, los dentistas, la Sociedad Española del Sueño y generar lo que se llama la federación, que es como la ONU. Una vez que generamos la ONU nos dimos cuenta que nos dejábamos un montón de cosas sin hacer, porque para organizar un ejército necesitas caballería, necesitas infantería, necesitas carros, necesitas la marina, y vimos que nos faltaban otros elementos como es la enfermería, como a más allá de las sociedades científicas, como es la enfermería, como es las farmacias, los farmacéuticos, como es la sociedad civil, como es las asociaciones de pacientes y como es otras entidades que se aglutinan en torno a lo que es el sueño, con o sin ser profesionales. Y eso constituye lo que es la Alianza del Sueño, un conjunto
más allá de la ciencia, más allá de lo que somos capaces de ver los científicos y documentarnos con cultura científica, que es todo aquello que rodea la cultura del sueño, la cultura del bien hacer, la cultura de la salud, del wellness, ¿no? Y eso es la Alianza del Sueño, porque tenemos un objetivo, no publicar papers, sino a partir de los papers publicados, lo que hacemos es irnos a los políticos. De hecho, si me permiten, voy a presentar 5 segundos una presentación súper sencilla, en la que vean ustedes cuántos somos. Yo tengo la suerte de compartir el liderazgo con otras personas. Todo esto son universidades, porque está Airbus, hay empresas, Philips, porque esto no es solamente de salud, sino es salud laboral, es vida normal, es educación, son colegios, y para ello hemos generado trabajos, y esos trabajos lo hemos hecho como guías de recomendaciones, y esas guías de recomendaciones, ¿qué hemos hecho? Nos hemos ido al Parlamento, presentarlo al presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados español, comparecer, hacer grupos de comunicación, hacer un ámbito nacional, presentándolo, por ejemplo, aquí es la ministra de Sanidad nuestra, para que firme con nosotros, pero cosas fáciles, que el sueño es algo básico para todos, no grandes pretensiones, sino vamos a poner la primera piedra gracias a la ciencia sobre esto, ¿no? Y esto, como ven, está implicado directamente en lo que son las actividades políticas del país, que es donde se cuece todo. No se cuece, por desgracia, en el archivos ni en el New England, sino es eso trasladado a la vía política. Y para ello hemos establecido, como España es un país de múltiples autonomías, conexiones en todos los sitios, pero como ya ven, hemos ido con nuestro decálogo científico, lo hemos presentado a la vía política y su objetivo no es más que implementarlo gracias a la legislación, que es la única manera que tenemos nosotros de implementar la ciencia. Y ese es el resumen. Bien. Gracias, Carlos. Daniel creo que ya ha resuelto el problema técnico y nos va a poder hablar entonces, Daniel Pérez Chava, ¿cuál es su percepción respecto de la prioridad que se le da al sueño en América Latina? Bueno, gracias. Comparto 100% la presentación de Carlos, que me parece maravillosa, y que tengan el acceso a las autoridades políticas. Yo no sé qué pasa en otros países de Latinoamérica, pero en Argentina es bastante difícil acceder a los parlamentarios para que nos escuchen. Dicho esto, yo creo que podríamos dividir la situación del sueño en Latinoamérica en función de aquellas personas que tienen la posibilidad de dormir en una forma efectiva y digna y que por distintas razones sociales, me refiero a sociabilización, soledad, uso de redes sociales, trabajos múltiples, pautas culturales no lo hacen, y un enorme grupo de personas en Latinoamérica que no tienen la posibilidad de dormir dignamente en un ambiente que invite a dormir. Yo creo que la pobreza nos afecta en forma significativa. Los datos de la CEPAL, que es un organismo económico que justamente funciona aquí en Chile, pero que reúne información de toda América Latina, da cuenta de que el 34% de los habitantes de América Latina viven en la pobreza y el 14% en la indigencia. Y eso hace que haya una inequidad social que se transmite a la situación o impacta en la calidad de sueño por las pocas posibilidades de dormir dignamente que tienen estas personas. Si uno mira cuáles son los 3 pilares en los cuales uno podría hacer una perspectiva de salud y de calidad de vida, y esto sin discriminar entre gente postergada y gente con buen acceso al sueño, tenemos que la nutrición, la actividad física y el sueño son los 3 pilares para una proyección en salud.
Sin embargo, la visibilidad que tienen la actividad física y la nutrición en la comunidad general es mucho mayor que la que tiene el sueño, porque todo el mundo sabe que tiene que tener una dieta sana, mediterránea, cuidar el colesterol, todo el mundo trata de hacer algún nivel de actividad física, pero a la hora de respetar los hábitos de sueño, la visibilidad que tiene en la comunidad un sueño saludable es bastante reducida. Por consiguiente, creo que esto debemos dividirlo en distintos aspectos. Por un lado, quienes tienen buen acceso a un sueño saludable y quienes no los tienen, y en ellos tenemos que hacer todos los esfuerzos desde nuestra posición académica para que los políticos traten de generar justamente políticas que a estas personas postergadas les den la posibilidad de una casa más digna. Y por otro lado, a quienes tienen acceso a buenos recursos, educarlos para que no hagan del sueño algo olvidado, sino que para que hagan del sueño una prioridad. De manera tal que en vez de sociabilizar desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana o quedarse entretenidos con las redes sociales o con Netflix, no quería mencionar a Netflix porque yo a veces me entretengo hasta tarde con Netflix también, hagamos una cosa de mayor visibilidad para este problema que enfrenta el mundo. Porque por otro lado, fuera de América Latina, las corrientes migratorias producto de las guerras que hay en distintos países de Europa y de los conflictos migratorios que hay en el hemisferio norte, también hacen que muchas personas que viven en países con altos recursos estén durmiendo en situaciones muy desventajosas. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Ahora quiero dejar con ustedes a la doctora Dalva Pollares, que como les dije, ella es miembro del grupo de trabajo de sueño saludable de la Sociedad Mundial del Sueño. Dalva nos va a hacer su exposición en portugués, así que les pedimos paciencia y lo va a hacer lento para que todos podamos entender. Por favor, Dalva. Gracias, Juan. Gracias por me invitar. E vou a mezclar umas palavras em espanhol e espero que eu me saia bem. Nosotros hacemos parte de World Sleep Society de uma task force, uma força-tarefa de sleep health, saúde del sueño, como nosotros decimos en portugués. La salud del sueño es un concepto que viene de alguns anos. Daniel Weiss, uma persona de Estados Unidos, um profissional, que trabalha muitíssimo neste conceito. E nossos esforços são para que a saúde del sueño esté como um pilar em la Organização Mundial de la Salud. Entonces, nuestra próxima etapa es de hacer um compilado de evidências que já existem, não todas, porque não, o grande desafio, challenge, é ok, o mundo está aware, está consciente del problema de sueño. Sueño é muito importante para a vida, ok, pero como medirlo? Como eu puedo acessar, mensurar la salud del sueño? Entonces, nosotros nos reunimos y escribimos un paper, un manuscrito en el Lancet Public Health, em um grupo grande. E le vou apresentar alguns dos pontos que nós hablamos e escrevimos e publicamos, por aí decir. Usei Google Translate. Se há algo malo em gramática, les pido perdão.
un sueño saludable es esencial para la salud física y mental y para el bienestar social. En todo el mundo y particularmente en los países en desarrollo, como muy bien dijo Daniel, las agendas nacionales de salud pública raramente consideran la salud del sueño. Y nosotros sabemos, y Daniel más que por ahí más que nosotros, porque trabajó directamente con el sueño en las poblaciones más carentes, las personas más, como digo, menos económicamente favorecidas. Y sabemos también que las etnias, también tenemos un otro estudio mostrando que, de acuerdo con las etnias, si los pattern de sueño son distintos. Entonces, nosotros tenemos que pensar en la diversidad más que nada. El mundo es muy grande y las personas duermen diferente. Entonces, la próxima cuestión es, ¿cuáles son las dimensiones del sueño? Nosotros encontramos 5 dimensiones: duración, eficiencia, un sono más consolidado, menos fragmentado, alertness, el alerta durante el día, timing, el momento, la periodicidad del sueño, que también va para la cuarta dimensión, que es la regularidad. Entonces, y claro, satisfacción con el patrón del sueño y su calidad. Entonces, esas son las dimensiones. Tengo esto en días, en slides, le puedo, o por ahí mejor, les envío el paper si quieren. En relación a los disturbios de sueño, es muy importante decir que un sono saludable no es ausência de distúrbio de sono, não. É mais que isso, pero ausência, não ter transtorno del sueño é muito importante para um sono saudável. Então, é necessário uma consciência para se identificar os distúrbios, os transtornos respiratórios de sueño, transtornos del movimiento, as parasonias, el insomnio, las hipersomnias y los trastornos del ritmo circadiano. Entonces, los grandes grupos necesitan de un conocimiento, y yo voy a terminar esta charla, esta presentación, con unas estrategias propuestas. Muy bien. ¿Cuáles son las medidas de sueño recomendadas? ¿Se puede medir el sueño y la salud de sueño? Entonces, si nosotros conseguimos estas dimensiones que caracterizan cada individuo por la presencia de trastorno de sueño, entonces, ¿qué recomendamos? Que se midan o evalúen los trastornos, la presencia o frecuencia o prevalencia de trastornos de sueños nacionales en las poblaciones, porque nosotros tenemos muchos datos epidemiológicos de Estados Unidos y Europa y de nosotros. ¿Cómo se presentan estos trastornos de sueño en nuestros países? Las técnicas de evaluación incluyen cuestionarios, encuestas validadas, una historia de sueño muy bien hecha, y dispositivos portátiles y wearables and nearables,
como nosotros decimos, que están cada vez mejor y para una encuesta nacional es imposible hacer polissonografia. Así que tenemos que pensar nisto como un futuro, una estrategia futura. Muchos se discuten de validación de estes wearables. Y como estrategias finales, nosotros propomos que temos que educar y permitir que los médicos generales, general practitioners, médicos de familia y los profesionales de medicina familiar también diagnostiquen y traten los trastornos de sueño. Nosotros no tenemos, en el mundo no hay suficiente médicos del sueño para tratar la población, porque los trastornos de sueño son muy prevalentes. No somos suficientes. Entonces, hay que educar el atendimiento primario, como nosotros decimos en Brasil. Compartir el plan de tratamiento o prevención, mejor ainda, con el paciente y la familia. Estar capacitado e ser consciente de quando derivar, referir o paciente a um especialista do sonho. Muitos casos, muitos pacientes têm que ser evaluados por um especialista, que nós decimos que é a atenção terciária. Então, nós receberíamos e atenderíamos estes pacientes, pero la prevención comienza con la salud general, con las estrategias que Carlos y Daniel mencionaron con mucha propiedad ahora mismo. Y no podemos olvidar que los trastornos de sueño son mucho caros em termos financeiros para a sociedade. Os acidentes, doenças metabólicas e cardiovasculares, o paciente apneico não tratado custa muito para o sistema e para a sociedade e para a família. Assim que tratar distúrbios do sono e promover a saúde do sono é custo-benefício para o indivíduo, para o cidadão, não sei como se diz, citizen, assim é, cidadão, e para a sociedade em geral. Então, vamos a embrace, abraçar a saúde do sonho. Muitas graças. Tentei passar a informação meio, espero que tenha sido proveitoso. El audio, doctor. Yo creo que se entendió perfectamente tu presentación, Dalva. Muy interesante los conceptos que nos has lanzado aquí y nos has dejado en el plató. Ahora, antes de dejar con ustedes a nuestro próximo invitado, quisiera pasarles una información. Por favor, a las personas del público, hay en la parte inferior de sus pantallas de Zoom un icono de preguntas y respuestas para que por favor vayan escribiendo ahí sus preguntas, sus consultas o alguna opinión que les haya suscitado la presentación de nuestros invitados. Ahora quiero dejar con ustedes a Ricardo Bello, quien es presidente de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Y le hemos pedido a Ricardo que nos exponga qué pueden hacer las sociedades médicas y científicas para promover el sueño saludable en la América Latina. ¿Ya? Por favor, Ricardo, adelante. Muchas gracias, doctor Carrillo, Grupo Alat. Buenas noches en algunos países. Buenas tardes aquí en México. Quiero compartirles esta breve presentación, igual que el doctor Egea,
no es muy grande, solo para algunos comentarios. Particularmente informarles o comentarles que nuestra academia se creó hace 14 años, un proyecto que varios líderes de la medicina de sueño en México pensaron o diseñaron precisamente para tener más acceso o difundir la importancia de la medicina de sueño en México. En México, la Academia Mexicana de Medicina del Dormir es una asociación civil. Si nosotros quisiéramos avanzar en eventos o en diferentes tipos de actividades para recaudar dinero, que eso también nos hace falta para hacer algunos eventos y generar algunas iniciativas que el doctor Egea también en su momento mencionó en España, pues bueno, tenemos la posibilidad de acceder a tres organizaciones. La sociedad civil se puede organizar en diferentes asociaciones y podemos subir de nivel hasta una donataria establecida, por ejemplo, que en algunos países han visto algunos eventos como el Teletón, por ejemplo, donde pueden recibir donaciones y con ese dinero ejecutar algunas actividades o algunas iniciativas que, pues, insisto, siempre se requiere el recurso económico. También la academia está en un punto medio, un punto ideal, diría yo, de laborar con instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, una institución pública que fuera de México, lo conocen muy bien mis colegas respiratorios, es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Con esta institución pública tenemos una alianza académica en el cual podemos desarrollar programas para la formación de recursos humanos. Pero también necesitamos a las instituciones privadas, patrocinadores o algunas asociaciones para generar recursos económicos. Por ejemplo, aquí la academia, en estos 2 años que su servidor está al frente de esta organización, pues bueno, hemos creado algunas campañas con la finalidad de difundir y, insisto, también generar algunos recursos económicos. Ya iniciamos esta difusión en México la semana pasada a propósito del Día Mundial del Sueño que hoy nos ocupa, con una rueda de prensa en Ciudad de México, la cual tiene como finalidad hacer más visible la importancia de la conmemoración de estos eventos e informar a la población general, que todo el mundo tenga acceso a toda esta información en revistas, periódicos, noticieros nacionales y también posteriormente hacer más ruido fuera del país. Este programa que el doctor Egea, como lo ven, está aquí en México, invitado a través de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. También tenemos que valernos de instituciones o asociaciones más grandes para poder hacer este tipo de programas, donde si se dan cuenta, es multidisciplinario, como están viendo aquí. Tuvimos la participación de odontólogos, psiquiatras, otorrinolaringólogos, y obviamente toda la comunidad de sueño se une para difundir la importancia de ese manejo multidisciplinario en la población. Obviamente, ALAT, que también es una asociación más grande que la Academia Mexicana, pues bueno, nos sirve de impulso para informar qué estamos haciendo en una asociación civil como la Academia Mexicana de Medicina del Sueño en México, y pues lo que nos hace falta todavía es juntar todos estos eventos con el grupo político, que los políticos también tienen esa facultad de crear leyes precisamente para hacer una cobertura más amplia y que la iniciativa pública también pueda servirse o tener acceso a la medicina del sueño. Y finalmente, solo quiero terminar a todos ustedes informando que ya tenemos en puerta nuestro congreso en agosto, y pues obviamente esto nos sirve para seguir haciendo esta difusión, hacer lazos con sociedades más grandes como ALAT, que siempre nos apoyan, y toda la comunidad de Latinoamérica, que México la conocen muy bien a nuestra academia. Si se dan cuenta, el programa que estamos diseñando sigue teniendo ese enfoque multidisciplinario. Vamos a tener nuestro primer encuentro nacional de medicina dental de sueño dentro de nuestro congreso, y el grupo de México respiratorio, que ustedes conocen que es el brazo fuerte de nuestra academia, pues está incluido con la doctora Marta Torres Fraga, que es nuestra vicepresidenta actual y posteriormente será nuestra presidenta, y dará continuidad a todos esos trabajos que estamos haciendo actualmente en nuestra academia.
No me queda más que agradecer esta invitación, agradecer a todos mis compañeros que están aquí el día de hoy y seguimos trabajando en la difusión de la medicina del sueño. Feliz Día Mundial del Sueño y muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo. Excelente presentación. Y ahora queremos dejar el espacio para conversar con el público asistente a este webinar, ¿ya? Aquí hay una pregunta bastante específica respecto de las apneas. El doctor Clever Coveña pregunta que a partir de qué índice de apnea y hipopnea recomendarían actualmente uso de CPAP y cuándo indicarían BiPAP. No sé si alguno de nuestros invitados quisiera responder esa pregunta. Yo quisiera plantear a nuestros invitados, sobre todo a Dalva, la pregunta sobre el tema de la regularidad del sueño, ¿ya? Hoy día sabemos que tener un sueño, un horario relativamente estable, definido para dormir, es bastante difícil por diversas circunstancias, ¿ya? Preguntarles qué importancia tiene eso, en primer lugar, de que el sueño no sea regular, de que nuestros horarios no sean regulares, no tengamos horarios establecidos. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué repercusiones clínicas eso puede tener? Y algunas recomendaciones tal vez para poder orientar a nuestro público respecto de ese tema. Gracias, Juan, por la pregunta y gracias a Kleber también por la pregunta de BiPAP. Empezando por la pregunta de Kleber, de Q&A. Esto es una pregunta clínica o una pregunta de regulación. Por ejemplo, doctor Carlos, ¿cómo se dice? Egea en español. EGEA. Sí, Bien. EGEA. Ok. Él puede decir, porque España fue uno de los primeros países a tener una regulación para el gobierno providenciar CPAP para las personas con apnea obstructiva del sueño grave, con apnea, hipopnea, índice de apnea y hipopnea de 30 o más. Entonces fue de que yo me acuerdo, fue el primer país. Entonces, CPAP para todas las personas con apnea grave. Pero si la pregunta es clínica en relación a BiPAP, si la persona, como dicen las directrices, Dr. Carlos, si quiere me ayudar, y ya vamos a regularizar, solo para ya discutimos la regularidad del sueño también. Y para BiPAP, o que nosotros tenemos en términos de directrices es que si la presión requerida de CPAP es muy alta, mesmo com apneia obstrutiva del sueño sin comorbidad, se puede prescribir el BiPAP. Y si la persona no tolera por razón de presión mucho alta. Pero si hay otras comorbidades neurológicas o pulmonares, entonces cada doença tiene una indicación de BiPAP, por ahí de un tipo de BiPAP. Si quieren complementar con algo, en Brasil nosotros hacemos así. Muy bien. Muy bien. Carlos, ¿tú quisieras responder la pregunta de Clever? Sí, bueno, simplemente complementar lo que ha dicho Dalva, ¿no? Viene en las guías, por lo menos en las guías en el documento internacional de consenso que hemos hecho hace 3 años, por poner un dato, por acercarle a nuestro compañero que toda persona que tiene más de 15 de apnea por hora con o sin síntomas debería ser evaluado para tratar.
incluido pacientes con obesidad y hipoventilación, con el síndrome de obesidad y hipoventilación, porque la CEPAP lo hemos demostrado en un paper ampliamente conocido, que es el PIWIC, que es similar. Ahora bien, es cierto que la presencia de hipercamia definida como PCO2 mayor de 45 exige tener una mira en la que igual, si es un COPD o es un obeso hipoventilado que no responde a CEPAP, pues tengas que usarlo, ¿no? Y como ha dicho Dalva, si requiere presiones muy elevadas por el motivo que sea, pues igual consigues una presión media intratorácica más baja si pones un ventilador. Y añadido a eso, nosotros lo primero que hemos hecho es que nos miren a la cara a los políticos. ¿El sueño es relevante? Y la pregunta, ellos dicen sí. Y entonces hemos entrado al Parlamento. Lo siguiente es, ¿podemos hacer proposiciones no de ley para ser votadas en el Parlamento? Y hemos conseguido 2. Una de ellas la ha propuesto incluso el propio gobierno. ¿Eso significa que ya mañana va a cambiar los horarios españoles o los horarios argentinos? No. ¿Eso significa que en vez de estar en prime time de televisión a la noche, las cadenas se van a apagar y no van a emitir La isla de los supervivientes o cosas de estas? No. ¿Esto significa que las diferentes especialidades van a tener una especialidad única como Estados Unidos o Francia? Puede ser. Hay preguntas que se pueden contestar y preguntas que hay que trabajarlas, pero claro, el COVID ha demostrado que la ciencia ha salvado a millones de personas. Esto también va por ese estilo. De acuerdo. Perfeito. Juan, ¿podemos hablar de regularidad de tu pregunta? Sí, sí, por supuesto. Sí. É muito interessante e, como decimos em inglês, timely. É muito atual. Por quê? Porque se discute muitíssimo em Estados Unidos agora e também em alguns países da Europa. Por exemplo, não vamos nem falar de shift work, de trabalhos em turnos, e apenas 1 hora de diferença, que é o DST, Daytime Saving Light. Como digo isso? Sim, mudança de horário de acordo com a estação, com o verano e o término de verano. Isto está mais que demonstrado que traz problemas para a saúde e incremento de risco de acidentes. Assim que 1 hora por 3 meses, que seja, ou 4, por aí, é problema. E os americanos estão trabalhando junto ao governo para justamente acabar com isso. Nós logramos em Brasil acabar com mudança de horário. Não temos mais há 3 anos. Teníamos e não temos mais. Porque uma matemática muito simples. Lo que se economiza, lo que baja de gastos de energia, se gasta muito mais em low performance, bajo desempenho e com gastos com a saúde. Pero a questão da regularidade é muito atual. Agora, no último Congresso Americano de Sonho, como em nossos congressos também, temos vistos estudos muito bem conduzidos que mostram claramente que as pessoas que têm menor regularidade, muita irregularidade de padrão de sonho, têm maior risco de mortalidade precoce. E agora mesmo, marcador mais ou menos novo é o midpoint, é o ponto médio. Então, não solamente o quanto varia o ponto médio de sonho, se pode obter esta medida por actigrafia, não é muito difícil,
Entonces, el punto medio es esta variación o mismo si está más anticipado, más um, Adelantado. isso, adelantado, se puede también asociar con el riesgo de demencias. Así que cada vez más, no só, porque mucho se habla de cantidad y la calidad y la regularidad. Entonces, es uno de los puntos muy importantes de las dimensiones de salud del sueño, es regularidad. Y, ojo, mucho cuidado, como dicen aquí en Brasil, cuidadito con los sleep coaches. Son personas que no son profesionales y que se intitulan porque son personas de la población en general y que saben por experiencia propia porque tuvieron hijos. Entonces, por ejemplo, una cosa muy importante para LATE, por ejemplo, para muerte súbita en la infancia. Un site recomendaba que los bebés deberían dormir de pança para abajo. ¿Cómo se dice? Boca abajo. Boca abajo. Ujú. Isto é um absurdo. Então, vamos a deitar, acostar mais temprano, porque é melhor. Não, e depende. Eu sou uma pessoa que sou mais vespertina. Eu não posso me acostar 9, 10 horas. Não é mi. Então, a regularidade também tem que estar em alignment, Alineada. alineada, gracias, alineada com las características biológicas del individuo, del paciente. Correcto. Correcto. Muchas gracias, Dalva. Yo solo quisiera hacer un comentario. Uno de los primeros trabajos que dio cuenta de la consecuencia de un horario irregular para dormir fue del grupo de Harvard que encabeza, donde está Laura Barger, entre otros, y que daba cuenta de que los estudiantes universitarios con horarios irregulares tienen peores resultados académicos que aquellos estudiantes que son más ordenados con sus horarios para dormir, ¿ya? Entonces, eso ya te da una idea del impacto que esto tiene, incluso en gente joven, ¿ya? En los resultados para un estudiante universitario. El principal forma de medir su rendimiento es el resultado académico. Por lo tanto, ahí dejo planteado el tema. Tenemos otras preguntas, ¿eh? Mira, Claudia Yontop, que es una colega que trabaja y reside en Francia, en París, a quien tuve el gusto de conocer personalmente el año pasado en la Piti-Salpêtrière, donde ella trabaja. Pregunta, para Carlos Egea, dice, si quisiéramos reproducir lo que has realizado en España, en un país de América Latina, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Por dónde comenzamos? Teniendo en cuenta la realidad económica, donde la CEPAP en muchos países no tiene reembolso. Bueno, es una pregunta como las que siempre hace Claudia, que van al objetivo. Es fácil, porque tenemos evidencia científica. Entonces, ¿qué hay que ir? Hay que ir a los políticos a contarles. Pero es que la CEPAP es para el 10% de la población, pero la insuficiencia de sueño, la privación de sueño de la población global, de lunes a viernes puede llegar al 60%. Entonces, podemos empezar por definir cuáles son los horarios de trabajo. O sea, ayudar, ya sé que eso es muy complicado, pero que el sueño es relevante, que eso entre y que se quite el estigma de que quien duerme es un vago. Cosas sencillas que van colándose en la sociedad civil, en los ciudadanos y ciudadanas de cada país, y explicárselo que de manera no punitiva vamos a mejorar
a la población. Vamos a mejorar los horarios infantiles. Ahora en Vitoria vamos a organizar una cumbre para transformación de los horarios escolares con los pediatras, a ver si cambiamos los horarios de los... Si podemos, por votación, cambiar los horarios de los escolares. Eso hay que ir poco a poco. Luego habrá que ir a los insomnes, que es el 50% de ellos crónicos, acaban en trastornos de salud mental. Ir progresivamente, porque a los políticos no le puedes decir que tienes la tercera guerra mundial, salvo algunos punitivos para la sociedad y que les mejore no solamente en el apartado salud, sino de salud laboral, de salud global y de... Te lo compran. Es muy sencillo. Lo único que hay que llegar a un límite en el que veas que a partir de ahí ya no vas a conseguir nada porque se necesitan acuerdos políticos y actualmente es bastante complicado llegar a acuerdos. Pero sí legislar cosas sencillas. Lo hemos hecho. Esto se puede hacer elegido la transformación del cambio horario de verano, ¿no? Bueno, que cambia la sociedad. de acuerdo. Bueno, Carlos, hemos tenido algunos problemas técnicos para escucharte, Carlos. Espero que haya sido solo para mí eso y que el resto no los haya sufrido. Ya, después del apagón masivo que tuvimos hace poco aquí en Chile, las redes de Internet han estado funcionando un poco a medias, ¿eh? Así que es probable que sea yo solamente el que tenga el problema. Mira, tenemos otra pregunta de Joao Eusebio Ribeiro Filho. ¿Cuál es el impacto financiero de los trastornos del sueño en América Latina y cuál es la mayor prevalencia en la enfermedad? Sí, es No una sé pregunta si... difícil. sí. Sí, y aprovechando las que vienen, porque ya hay más preguntas, otra forma de llegar es con las aseguradoras privadas. La forma de demostrar siempre es con estudios de costos, el impacto financiero que tiene cualquier enfermedad. Obviamente, las aseguradoras trabajan particularmente con lo que ya está establecido, particularmente riesgo cardiovascular. Cuando les mostremos el impacto de tener el tratamiento de trastornos de sueño mucho antes de los problemas cardiovasculares, con estudios de costos, pues creo que es la forma en la que podemos llegar con las aseguradoras privadas. Todo lo que se trata de dinero, cuando podemos demostrarlo con esos estudios, creo que podemos incidir para hacer las modificaciones y la cobertura de este tipo de trastornos por las aseguradoras privadas. Creo que también puede ser una estrategia. De acuerdo. Yo quisiera responder a la pregunta de Joao porque hace pocos días atrás me invitaron los colegas argentinos a dar una charla sobre la prevalencia de apnea de sueño en América Latina. Y yo tomé el trabajo de Benjafield, que fue publicado en 2019, sobre una estimación de prevalencia de apnea obstructiva del sueño a nivel mundial, que fue publicado en Lancet. Y con los datos que ellos aportan en ese trabajo, yo los segmenté por subregión. Y de esa manera, por ejemplo, en América Central, donde tenemos Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Belice, México, para un índice de apnea-hipopnea mayor o igual a 5, en la población entre los 30 y los 69 años de ambos sexos, quien encabeza la prevalencia más alta es Honduras, con un 53,2%. Luego le siguen Guatemala con 51,2%, Panamá con 41,4%, Nicaragua con 40%, El Salvador 39%. Y después viene Costa Rica con 24,5%, Belice con 24% y México con 18,8%. Para este mismo grupo de países, para una prevalencia del índice de apnea-hipopnea mayor o igual a 15,
que es el punto de corte donde nosotros habitualmente tomamos la decisión para tratar a estos enfermos con presión positiva, Honduras sigue teniendo la mayor prevalencia con 27%. Después le sigue Guatemala con 25,5%, después Panamá con 23,5%, Nicaragua 22,7% y El Salvador 21,7%. Costa Rica aquí tiene la prevalencia más baja de todo el continente con 4,8%. ¿Ya? Y después en este grupo viene Belice con 7% y México con 10,7%. Luego, para el Caribe, donde hay 11 o 12 países, quienes tienen las mayores prevalencias para ambos puntos de corte, voy a partir con el índice de apnea y hipopnea mayor o igual a 5, Haití tendría un 70,8%, Cuba un 50%, República Dominicana 49,8% y así sucesivamente. Los países que tienen la más baja prevalencia con este punto de corte son Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Bahamas y Barbados con 24%. Luego, si tomamos el índice de apnea y hipopnea con puntos de corte de 15 o más, nuevamente Haití está en primer lugar con 30%, seguido de Cuba con 26,4% y después República Dominicana con 26,1%. Luego, en un rango intermedio, están Grenada, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad y Tobago. Luego, los que tienen más baja prevalencia en este punto de corte de 15 son Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, nuevamente Barbados y Bahamas, con 7%. Ahora, en la subregión de América del Sur, voy a aquí solamente referirme al punto de corte de índice de apnea y hipopnea mayor o igual a 15. Paraguay es el país que tiene la más alta prevalencia con 30%, seguido de Perú con 26,9%, Brasil con 26%, Colombia con 25,9%, etc. Y los países que tienen la prevalencia más baja son Uruguay con 4,8% y Chile con 10,8%. ¿Ya? Esto para que ustedes tengan una idea de cuál es la situación de los trastornos respiratorios del sueño en América Latina. Y una última reflexión que me motivó el análisis de estos datos. Si nosotros consideramos estas prevalencias en la población entre los 30 y los 69 años de ambos sexos, estamos hablando de la población laboralmente activa, ¿ya? Entonces, América Latina no solamente tiene un problema de salud pública, América Latina, probablemente derivado de estos datos, tenemos un problema de productividad, vamos a tener un problema aquí económico muy grande, ¿ya? Y esto debiera preocuparnos. Yo creo que estos datos debieran ser motivo para que los ministerios de salud tomen una postura más activa frente a este problema, ¿ya? Con eso termino. Tenemos otras preguntas también. Daris Osuna nos pregunta, primero nos saluda cordialmente, dice, quisiera saber qué estrategias pueden adoptar las empresas y los gobiernos para mejorar la problemática de los trastornos del sueño. Dejo lanzar la pregunta, si el que quiera responder a eso lo puede hacer. ¿Ya? Bueno, me lanzo. Dos cosas. Uno, regular el mercado de trabajo, legislar, perdón, el mercado de trabajo. Se está en España intentando evaluar si se regula el número de horas que trabajan, cuál es el tiempo que se dedica al trabajo, cómo son los trabajadores a turnos, cómo en los médicos hacen las guardias, el número de horas de guardia. Es decir, esto exige una profunda... Cómo en las empresas y los servicios de salud y preventiva evalúan la fatiga de los trabajadores antes de que empiece a haber trastornos del sueño, bien por insomnio o porque es un trabajador de turnos, o bien por apnea del sueño, es decir, o bien por retraso de fase.
hay miles de posibilidades. Las empresas BBVA, empresas como Airbus, están ya metiéndose en este mundo. BBVA, Santander, Movistar. Nosotros nos hemos metido al Athletic Club de Bilbao, al Real Madrid, al Barça, que saben que dormir poco se asocia a más lesiones. Vamos, yo creo que ahora el sueño y el sexo están en la cúspide de cosas que la gente mira, pero hay que hacerlo con cabeza. Un otro punto es que los tratamientos para los trastornos de sueño por ahí son un poco caros para la población en general. Por ejemplo, los nuevos antagonistas de hipocretina son muy caros, incluso para los americanos. Es que ellos tienen un sistema de gobierno que, como la CEPAP, a CEPAP, en Brasil, no hay ningún subsidio. Entonces, como fue muy bien apresentado por el doctor Carillo, teniendo en mente, en mind, esta prevalencia tan grande, especialmente, 5 por hora não é tanto. Estamos falando de que são por aí clinicamente significantes, moderada em mais grave, maior que 30. Necessita de subsídio para CEPAP, e isto é economicamente eficaz. Nós fizemos um estudo de utilidade, não é custo-benefício. E o que obtivemos como resultado foi que 2 anos de CEPAP é como ganho de 1 ano de qualidade de vida. Então, isto vale muito, é o valor do paciente, mais que nada. Assim que fomentar subsídio para tratar os transtornos de sueño é muito importante. E é uma iniciativa do governo e também das empresas que têm que zelar, não sei se, cuidar de seus trabalhadores, pero prevenção. Grande desafio é como logramos a prevenção primária de los transtornos de sueño. Então, neste cenário, obesidade, regularidade do sueño, há muitas medidas que podem ajudar a prevenir. Então, estamos falando de prevenção primária, educar os médicos de família, de atenção primária. Há muitas coisas que podem ser hechas. Pero o que nós não sabemos, somos simples médicos ou acadêmicos, qual é o custo disso, destas medidas. Não sei. Sí, yo solamente quisiera agregar ahí que hay ya algunos estudios del costo financiero y económico que implican los trastornos de sueño. En este momento, porque no es mi área de trabajo específica, yo no recuerdo los datos, pero sí sé que hay trabajos ya publicados, ¿ya? Es cosa de buscarlo. Hoy día es fácil encontrar esas publicaciones. Sim, mais que nada para apneia e insônio. Sí, Pero os exactamente. de apneia são melhor conduzidos. Então, CEPAP já está mais que conhecido que é custo-benefício, custo-utility. Pero insônia. Exactamente, es un poco más difícil. Luego tenemos Elizabeth Sánchez, nos da las gracias, dice que ella es antropóloga social y está haciendo su tesis sobre mercado del sueño
y que este evento le ayuda mucho. Nos alegramos muchísimo por eso y es muy interesante que también profesionales del área de las ciencias sociales se interesan por este tema, porque este tema tiene una dimensión social y un impacto social enorme, ¿ya? Em, Luego tenemos Edwin Herrera, felicitaciones por el webinar, muy interesante. Y la pregunta que nos hace es, ¿cuál sería el papel de las aplicaciones y sistemas de monitoreo de sueño y actividad física de los smartphones en la concientización sobre la importancia del sueño en la población general? No sé quién de ustedes quisiera responder. Yo Bueno, pues tengo, Carlos. sí, es breve. Nosotros estamos probando, porque hemos destripado uno de los Samsung, por ejemplo, y es muy prometedor. No, no ahora, pero en breve va a ser muy prometedor porque aunque salga el Epoxy Bud, aunque haya más cosas, la tecnología nos va a pasar por delante en casi todas las facetas. Y probablemente uno en el MediaMarkt o en el Carrefour compre su smartwatch y tenga muchos datos para mantenerse con salud. Luego eso lo tiene que refrendar un especialista, lógico. Pero lo veo, coño, si abro la nevera y me va a decir, doctor Egea, no coma chorizo, y voy a tener que cerrarla, le voy a tener que hacer caso. Muy interesante. Yo quisiera comentar respecto de esto de que nosotros estamos avanzando un trabajo respecto de los modelos de predicción de riesgo cardiovascular. Y lo estamos presentando, lo vamos a presentar en el próximo congreso de la LAT, les adelanto un poco. Y hemos encontrado en el análisis que estamos haciendo de que los modelos clásicos de predicción de riesgo cardiovascular tienen una precisión moderada y los modelos que mejor precisión tienen son los que utilizan inteligencia artificial, sobre todo multifactorial, ya que llegan a niveles de precisión entre 0,90 y 0,95 de área bajo la curva, ¿ya? Con sensibilidad y especificidad también muy altos comparados con los modelos clásicos. Y dentro de los modelos con inteligencia artificial que hemos revisado y que algunos de ellos están publicados, los que utilizan variables donde se extrae la información de la frecuencia cardíaca y se analiza la variabilidad de la frecuencia cardíaca son los que tienen mejores resultados. Los niveles de precisión de los modelos de predicción de riesgo cardiovascular basados, por ejemplo, en variabilidad de la frecuencia cardíaca alcanzan entre el 0,85 y el 0,95%, ¿ya? Entonces, y esto es un aviso para los médicos, porque aquí en Chile, por ejemplo, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario y terciario del sistema de salud, todavía utilizamos el índice de Framingham. Y Framingham no supera el 0,75 en nivel de precisión, ¿ya? Por lo tanto, Framingham es impreciso, pero además tiene otro problema, es que sobreestima riesgo y de una manera también muy grande, ¿ya? Como lo han demostrado los estudios de calibración y de precisión que se han publicado. Por lo tanto, con esto les quiero decir de que ya la tecnología nos está dando herramientas muy poderosas para que nosotros podamos medir el impacto que tienen los trastornos del sueño en nosotros mismos y la población ya puede hacer uso de eso, ¿ya? Imagínate que con un reloj que te analiza la variabilidad de tu frecuencia cardíaca, tú podrías tener perfectamente un parámetro que te permita estimar el riesgo cardiovascular y eso ya es posible, ¿ya? Perfectamente posible. Lo otro, la otra pregunta, Joao Eusebio Ribeiro Filho nos da las gracias.
y nos da las felicitaciones. Daniel Jiménez, desde el punto de vista de la educación médica de internos y residentes, ¿cómo ven el futuro de la organización de turnos y cómo debiera irse modificando en el futuro la estructura de las formaciones en medicina? Esta es una pregunta muy interesante, muy importante, ¿ya? Y yo quisiera dejar ahí a Ricardo, a Carlos y a Alba, que son docentes y que están formando generaciones de médicos para que respondan. Sí, si no os importa, respondo yo porque me queda un 5% porque no tengo el enchufe mexicano y, y no me cabe el enchufe. Entonces, y me voy a quedar sin batería. En las escuelas de medicina, en las academias, hay que hacer ya una etapa que sea medicina del sueño. Es súper importante porque culturizas a la gente. eh, y es importante empezar ya cuando un cerebro se está formando en lo que es medicina. Muy importante. Y dos, los turnos. Yo creo que los médicos hemos dejado eso que nos decían de que lo hacíamos por vocación, somos unos trabajadores más. Y creo que debemos tener la regularidad que nos obliga a cualquier trabajador. Esto vendrá impuesto. Sé que va a ser difícil porque no hay médicos, faltan médicos, pero yo creo que no podemos estar 8 horas trabajando, 17 de guardia y al día siguiente 8. Primero, por nuestros pacientes y por nuestra vida personal. No se puede. Sí, hasta luego, doctor. Ok. Ricardo, ¿tú querías responder algo respecto a esta pregunta? Sí, la formación en sueño se debe de incluir desde el pregrado. Lamentablemente a mí me tocó todavía la época donde empecé a escuchar de sueño hasta la especialidad. Entonces esto no puede ser posible a estas alturas y los turnos en las residencias médicas ya se están regulando. En la mayoría de los países ya la legislación se está modificando y no puedes tener guardias continuas, al menos no cada 48 a 72 horas, y cada vez se va espaciando estos turnos o estas guardias de forma más, más prolongada. De acuerdo. Dalva, ¿tú quisieras decir algo? Mi experiencia en Brasil es, es más en el ensino, educación. Empieza en el segundo año de graduación médica. Nosotros, nuestra universidad fue pionera en inaugurar launch la disciplina de medicina y biología del sueño. Nosotros tenemos pesquisadores básicos y clínicos y los profesores. Y tenemos solamente en todo los 6 años de graduación médica, nosotros tenemos solamente 20 horas de enseño, pero logramos tener residencia médica en medicina del sueño. Entonces, el interesado, el médico necesita tener el título de especialista en otorrinolaringología, neumología o psiquiatría o pediatría y clínica médica, clínica general. Nosotros llamamos de... Entonces, si tú tienes y ahora mismo cardiología, estas 6 especialidades puedes aplicar para ser especialista en medicina del sueño. Y un año más de residencia médica y te tornas un médico de dormir, del sueño. Así que, y tenemos también por la Asociación Médica Brasileira, atualmente o reconhecimento não como especialidade, como área complementar. Por exemplo, tu tiene cardiologista, não sei como se diz, que hace eletrofisiología, que se especializa em arritmia. É mais ou menos lo mismo. Então, temos um neurólogo, um neumólogo, ou lo que sea, que hace mais 1 ou 2 anos e se gradua de médico del sueño.
y puede actuar Correcto. en esta área. Entonces, estamos así. No hay muchos turnos porque hay los técnicos senior y los turnos para solamente en grandes laboratorios de sueños. De acuerdo. Yo Eh, quería contar un sí, poquito la experiencia desde Colombia. Nosotros, junto con la Asociación Española que lideró el doctor Egea, logramos hacer la acreditación como expertos en medicina de sueño para las mismas especialidades que están en Brasil: neumólogos, neurólogos, psiquiatras, otorrinos y pediatras. Entonces tenemos esta acreditación, pero la formación es ya de especialistas. O sea, la formación en pregrados es, podría decir que ninguna. Nosotros hicimos una encuesta de las principales universidades en Colombia y dentro de ningún programa de pregrado estaba incluido la formación en sueño. Entonces, esa formación empieza a hacerse ya a nivel de especialistas. yo quisiera contarles un poco la experiencia que yo he tenido. Me ha tocado atender a varios colegas jóvenes egresados hace 1 o 2 años eh, por problemas de trastornos respiratorios particularmente. Y lo que me han relatado es que lamentablemente en las universidades en que ellos se han formado mm, nunca se habló del tema, ¿ya? Entonces estamos un poco más atrasados en Chile. Yo sé que en otras facultades de medicina aquí en Chile sí está incorporado el tema del sueño, pero de una manera bastante apendicular, no de una manera central ya en el currículum. Mi conclusión respecto de ese tema es que nosotros necesitamos, como sociedades científicas, hacer más abogacía en las instituciones formadoras, tanto de pre como de posgrado, ¿ya? Y tenemos que conversar con los que están formando a los médicos, ¿ya? Porque ahí está el problema también, de por qué la gente no se interesa por esta área o no sabe cómo desenvolverse, cómo ayudar a los pacientes cuando los pacientes le están presentando el problema, ¿ya? Lo otro respecto de los turnos en la etapa de formación. Y yo lo que sé es que, por ejemplo, en Alemania, los estudiantes de medicina, incluso creo que en el nivel de internado, no hacen turnos, ¿ya? Y a mí me parece lógico. Para alguien que está en un proceso de formación, lo más importante es cuidar el sueño para que esa persona pueda absorber más conocimiento de manera más efectiva y no obligarlo a hacer turnos de noche, por ejemplo, que lo único que van a hacer es entorpecer ese proceso de aprendizaje, ¿ya? Y en algunos casos, muchos estudiantes, unos más, otros menos, toleran muy mal el hacer turnos, ¿ya? Eso debiera quedar para la etapa de formación, ya sea de especialidad, si es que es necesario, o, eh, o dejarlo de manera voluntaria, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema muy importante. ¿Y por qué digo esto y por qué enfatizo este tema? Porque acá en Chile hemos tenido varios casos de suicidio de estudiantes de medicina en formación, ¿ya? Misma situación que ha ocurrido en algunos lugares de Brasil, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y es porque, por un lado, la sociedad empuja a los estudiantes universitarios, a los jóvenes, a no dormir, ¿ah? Porque está ¿ah? No dormir, entretenerse, juntarse hasta altas horas de la noche, por un lado. Pero por otro lado, yo recuerdo cuando era estudiante, y todavía eso ocurre, muchos estudiantes de medicina y de profesionales de la salud, el único momento que tienen para juntarse, para estudiar, es en la noche, ¿ya? Entonces, la misma institución formadora de alguna manera empuja a los estudiantes a tener que
hacer uso del horario que debieran dedicar a dormir para estudiar, con las consecuencias que todos sabemos que tiene eso, ¿ya? Que te vas a estresar más, que tu rendimiento, a pesar de todos los esfuerzos que haga, tu rendimiento va a ser mediocre, igual, porque no estás estudiando en el momento oportuno, ya según el timing de luz-oscuridad. Y tercero, que puede tener estas consecuencias fatales, ya estudiantes que caen en cuadros depresivos para los cuales no reciben ayuda. Al contrario, siguen teniendo la presión académica, esta presión académica equivocada, ya errada, respecto de el rendimiento, ¿ya? Entonces, yo creo que este es un tema de la mayor importancia para las instituciones formadoras de profesionales de la salud y particularmente de médicos, ¿ya? Porque de alguna manera el médico todavía sigue liderando dentro de los equipos de salud, aunque no lo quiera, porque la función que tiene es una función de liderar, ¿ya? Es el que tiene que tomar las decisiones respecto de qué hacer con los enfermos, ¿ya? Por lo tanto, él es quien tiene que liderar estos equipos. Entonces, ahí hay que hacer algo. Hay algo que no hemos hecho en esa área, en ese ámbito. Con eso termino. No sé, Dalva, si tú quisieras agregar alguna otra cosa. Totalmente de acuerdo. Ujú. Hay que dimensionar, porque el fato es que los residentes, los médicos más jóvenes, incluso nosotros decimos internos, que son de los últimos años de grado, de graduación, son como mano de obra porque no hay médicos más graduados suficientes. Entonces, y ellos actualmente no se permite más, por ejemplo, 36 horas continuas. Está mejorando, pero sí es un problema muy grave y el riesgo de depresión y suicidio en esta población es mayor do que en la población en general. Es cierto. Correcto. Muy bien. Antonio Gonzalo López nos pregunta, ¿existen equipos de polisomnografía o poligrafía que se pueda medir o estimar la nueva métrica de apnea de sueño, como el Delta Heart Ratio, Hypoxic Burden o Arousal Burden? Eh, yo no sé, Dalva, si tú conoces equipos nuevos que en su software de análisis incorporen estas métricas. Yo por lo menos no conozco. Nosotros buscamos por hypoxia burden y no encontramos en un equipo, pero no sé este año si algo pasó. Pero hasta el año pasado no logramos ningún equipamiento, pero existe un software que está en Estados Unidos que ellos mismos, los autores, developed. Fala en portugués, Dalva, es más fácil para você falar portugués. Sí, ellos crearon una invención, una creación de ellos y si quiere colaborar en artículos científicos, por ejemplo, estudios, ok, pero para la clínica, el día a día, que yo sepa, Todavía hasta no. el momento, no. Delta Heart Rate, yes, sí hay. Ay, pero no sé si en estos comerciales, como por ejemplo Philips y Knox y estos otros, pero hay. Ok.
Yo personalmente creo que estas métricas todavía están en una etapa de prueba en poblaciones, en cohortes, y probablemente están siendo probadas muchas de ellas en cohortes en este momento. Así que yo creo que va a pasar todavía un tiempo antes que se incorporen a el análisis cotidiano. Porque hasta ahora, tanto Hypoxic Burden como Delta Heart Radio y otras métricas han sido propuestas, han sido estudios que han mostrado que son más precisas para medir riesgo, sobre todo cardiovascular, pero es la primera etapa. Luego viene la etapa en que tú tienes que eso probarlo en otra población, en otra cohorte, ¿ya? Y esos resultados yo creo que están en camino. Me recuerdan que ya estamos en la hora, solamente déjenme leerles aquí algunos comentarios. Daniel Jiménez nos da las gracias por las presentaciones y la respuesta. Marbella Tobar dice, con respecto de las guardias espaciadas que se comentaban, ¿cuál sería el tiempo ideal entre cada guardia? Se refiere a los turnos, o en su defecto, ¿cada cuántos días impactaría menos de una manera negativa a los ciclos circadianos y la salud en general? Em, Esa es una pregunta bastante amplia, ¿eh? Lo ideal es no hacer turnos, no trabajar de noche, ¿ya? Eso es lo ideal para el ser humano. Luego, si tienes que hacer turnos, hay que tomar algunas medidas. Hay recomendaciones. Yo invito a Marbella y a otros que estén interesados, pueden buscar en internet, si buscan Shift Work, ¿ya? Van a encontrar mucha literatura y pueden buscar específicamente por recomendaciones para mitigar el efecto dañino del trabajo de turnos, ¿ya? Eh, eh, y luego existe mucha literatura al respecto, ¿ya? Eh, Eso, yo no sé, Dalva, si tú quieres agregar algo a eso o damos por terminado Sí, la sesión de preguntas. hay muchas estrategias, pero yo no conozco un estudio o una dirección, guidelines, directriz, que mencione, este es, si tú tienes que trabajar en guardias o en turno, este es lo mejor. Esto, cualquier turno, yo estoy muy de acuerdo con usted, Juan, que el ser humano no debería, pero nosotros necesitamos de guardias, de personas que estén trabajando. Entonces, por ahí las personas que hacen guardia un poco más vespertinos, que se preocupem com uma triagem, uma trial, antes de contratar a pessoa para saber se aquela pessoa pode se adaptar um pouco melhor do que esta outra para los turnos. Não sei. É uma pergunta muito difícil. Nós em Sí. Brasil temos 12 por 36. Ok. Bueno, quisiera dar las gracias a nuestros participantes en este webinar. También darle las gracias a quienes han participado como oyentes, como público. Darle las gracias también al equipo técnico y administrativo de ALAT que nos ha estado apoyando durante todo este proceso, ¿ya? Y su trabajo es un poco invisible a veces, pero Vicky, Daniel y otros han estado ahí atrás siempre apoyando, ¿no? ¿Ya? Y quisiera pasar un aviso. Mañana va a estar lista la web del curso de sueño y ventilación no invasiva, ¿ya? Que es el primer curso de esta naturaleza que es organizado por el Departamento de Sueño de ALAT, ¿ya? Va a ser un curso online con 4 módulos online y un módulo presencial en el Congreso de Cancún en julio, ¿ya?
Así que los invito a visitar la página de ALAT, es alatorax.org, ¿ya? Porque ahí va a estar la información. Y a partir de mañana, si todo anda bien, como debiera, ya va a estar disponible para inscribirse en ese curso, ¿ya? Para todos los que estén interesados, ¿ya? Em, bueno, no sé qué más agregar. Ana María, ¿tú quieres agregar alguna cosa? Y a nuestros invitados también, darles la oportunidad. Nada, ninguna cosa. Agradecer que están conectados a estas horas. Sí, eso es verdad. Muchas gracias, un placer estar acá y representar el Brasil en ALAT. Muchas gracias por la invitación y parabéns por tu trabajo. Gracias, Dalva. Muchas gracias a ti por la excelente disposición y además nos has estimulado mucho con lo que has expuesto. Ricardo, ¿tú quisieras decir algo? Agradecerle al doctor Carrillo por la invitación. El doctor Gejea, por cierto, les manda saludos a todos y una disculpa por lo de la batería. En México Ya. no hay el mismo adaptador que en España. Y a seguir haciendo difusión. Muchas gracias a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, chao a todos. Gracias por participar. Sigamos Chao. haciendo del sueño una prioridad.